Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cubolecon. Yo soy Jessica y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. El capítulo de la semana es Cubole con un artículo llamado Significados sociales de las enfermedades y estigmatización de los cuerpos en tiempos de pandemia, de la antropóloga Nelly García Gavidia. Este texto mezcla historia, biología y cultura para entender cómo vivimos las pandemias. Además aborda cómo afecta no considerar lo sociocultural en el manejo de las mismas, por parte de los gobiernos y también por parte de instituciones, por ejemplo la OMS. Y para comentar sus ideas principales me acompañan Mauricio, Luis e Iván. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Desde hace tiempo quería estar en este podcast. ¿Qué onda, banda? Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación a este grandioso podcast. Es un placer siempre estar con ustedes y hablar de psicología. Para empezar, el artículo explica qué son los virus y cómo han estado presentes desde el origen de la vida. Mauricio, tú revisaste esa parte. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, como ya lo mencionas, los virus existen desde hace miles de millones de años. De hecho, forman parte de nuestro ADN. Incluso algunos ayudan en procesos esenciales como el embarazo, pero otros han causado epidemias históricas, como la peste negra o la gripe española y la asiática. Y esa presencia tan antigua también explica mucho sobre su comportamiento. Luis, tú mencionabas algo sobre su capacidad de adaptación, ¿no? Sí, la autora resalta que los virus mutan y se adaptan muy rápido. Por eso, la COVID-19 se expandió de forma tan inesperada porque los virus cambian y buscan nuevas formas de transmitirse. Y eso nos lleva a una visión más amplia. Iván, ¿qué idea general recoge el artículo sobre esta relación entre humanos y virus? Que vivimos rodeados de virus todo el tiempo. Algunos permiten la vida y otros la ponen en riesgo. Esa combinación forma parte natural de la existencia humana. Claro. Y bueno, pasando a otra parte, algo que me pareció muy interesante es cómo la autora compara la pandemia actual con otras a lo largo de la historia. Luis, ¿qué destaca de este recorrido histórico? Que en todas las épocas aparecen reacciones muy parecidas: miedo, explicaciones sobrenaturales, búsqueda de culpables y prácticas de protección, desde procesiones religiosas hasta exorcismos. Y aunque ha pasado mucho tiempo, se me hace increíble cómo parece que seguimos repitiendo ciertos patrones. Mauricio, tú comentabas un ejemplo de esto, ¿no? De hecho, la autora dice que incluso con toda la tecnología actual, seguimos viendo negación, teorías conspirativas y estigmatización. Cambian los contextos, pero las respuestas humanas se mantienen. Eso ayuda a entender que lo que vivimos no fue algo aislado. Iván, ¿cómo lo resume el artículo? Que la COVID-19 no fue una rareza, sino parte de una larga historia de encuentros entre los humanos y enfermedades. No es nuevo, solo lo estamos viviendo en nuestra época. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Ahora quisiera que habláramos de los fundamentos teóricos que aborda el texto. Por ejemplo, necesitamos entender cómo la autora mira la enfermedad. Iván, ¿qué nos dice el texto sobre cómo una cultura entiende lo que es estar enfermo? El texto es muy claro. La enfermedad no empieza en un síntoma, empieza en el significado. Y aquí, la antropología de la medicina entra con fuerza, porque nos recuerda que cada cultura interpreta las enfermedades a su propia manera. Por ejemplo, la etnomedicina estudia los rituales, remedios caseros, plantas medicinales, curaciones tradicionales. Vaya, básicamente, cómo la gente entiende y trata su enfermedad. Por otro lado, la antropología de la medicina se mete de lleno en hospitales, en sistemas de salud e instituciones más formales. Y por último, tenemos la antropología de las enfermedades, la cual subraya algo muy importante. Los síntomas se leen, se nombran y se entienden desde una cultura. Es decir, no existe enfermedad que no tenga un lado social. Claro, y otro ejemplo de eso es que el texto insiste en que la enfermedad no solo es biológica, sino también social. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Porque justo me parece muy interesante que la autora menciona que nosotros, como sociedad, somos quienes le otorgamos significado a los fenómenos, como justamente lo que estamos hablando, ¿no? Las enfermedades. ¿No es así, Mauricio? Exacto. García Gavidia explica que cuando una persona enferma, no solo lo hace su cuerpo, sino también su identidad, sus relaciones, la forma en que los otros lo miran y lo nombran. No toda sociedad interpreta la enfermedad desde valores, creencias y prácticas que le den sentido.
Por eso, cada sistema sociocultural define lo normal y lo patológico, cómo se debe manejar la enfermedad y hasta qué comportamientos son aceptables durante este proceso. Entonces la pandemia no solo afectó físicamente, sino también simbólicamente, ¿no? Totalmente. La COVID-19 reactivó miedos, prejuicios y narrativas sobre la pureza, el peligro y la responsabilidad moral. Iván, el texto también destaca el papel del cuerpo. ¿Qué nos dice sobre esto? Que el cuerpo es mucho más que un soporte biológico. Es un espacio social, comunica, genera relaciones y se convierte en un símbolo. En la pandemia, este cuerpo se volvió sospechoso. Cuerpos que contagian, cuerpos que amenazan, cuerpos que deben ser aislados. Y eso impactó profundamente las relaciones humanas. Esto explica por qué hubo conflictos con adultos mayores o incluso con ciertos países, ¿no? Sí, el miedo se canalizó hacia ciertos cuerpos que se volvieron portadores del peligro. La antropología lo llamó procesos de estigmatización. Y justo de ese tema vamos a hablar más adelante. Pero regresando al documento, este nos deja una pregunta muy interesante. ¿Cómo investigas algo cuando afuera hay un virus que te impide incluso estar cerca de la gente? Como lo hizo la autora, pues con lo que había, noticieros, conferencias diarias, periódicos, redes sociales llenas de historia, de miedo, de rumores y sobre todo testimonios enviados por WhatsApp o llamadas. Y ahí aparecen frases que incluso ahora, cuando uno las lee, rompen el silencio, como este. No le perdono a la administración de la residencia que no me permitieran ver a mi madre en sus últimos momentos. Y no puedo evitar llorar cada vez que recuerdo que a lo mejor necesitaba que la llevara a un centro hospitalario. O algo más sencillo, que en esos momentos de angustia seguramente hubiera querido que le diera la mano. Mi madre murió muy sola. Ese tipo de palabras son imposibles de olvidar. No vienen de libros, vienen del duelo. Y de un duelo sin abrazos y sin despedidas. Y bueno, ahora sí hablemos de las estigmatizaciones. Luis, el texto menciona xenofobia, discriminación, incluso violencia hacia los ancianos. O sea, justamente estigmatizaciones, vaya. ¿Cómo se dio este proceso y cuáles fueron las manifestaciones específicas de esto? Bueno, primeramente quisiera aclarar que el estigma es un proceso interpersonal violento. La pandemia, al generar miedo e incertidumbre, activó la búsqueda de un chivo expiatorio. El artículo señala que una persona contagiada se vuelve inmediatamente desacreditable y contaminante. Durante la pandemia pasó de varias formas. Primero, la xenofobia y el racismo se hicieron evidentes. Se culpó directamente a los chinos, llegando incluso a llamar a la enfermedad el virus chino, y los chinos culpaban a los africanos. Segundo, vimos la estigmatización de los grupos vulnerables. El artículo documenta la marginación y soledad de los ancianos, con testimonios desgarradores de familias como el que ya escuchamos que no pudieron despedirse, o que vieron cómo se proponía el dilema de salvar a un joven antes que a un viejo. También de hecho se menciona una ambivalencia hacia un grupo esencial, los sanitarios, ¿no? Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo cambian los valores sociales. A los sanitarios en algunos lugares se les aplaudía, pero en otros se les atacaba física y verbalmente o se les prohibía usar ascensores. Esta carga emocional, unida a la falta de apoyo institucional para proveer material, llevó a que muchos sufrieran agotamiento y estrés. También es importante mencionar a los negacionistas, que desafiaban las medidas sanitarias, denunciando supuestas conspiraciones globales. Texto critica fuertemente la ausencia de las ciencias sociales en la gestión de la pandemia. ¿Por qué es grave? Porque la pandemia no es solo un fenómeno físico, es emocional, cultural y político. Los gobiernos dieron datos, cifras y órdenes, sí, pero no atendieron a los miedos, duelos, cambios de valores ni tensiones culturales. Olvidaron que las personas son subjetivas. La incertidumbre se desbordó, porque no hubo una lectura social de lo que estaba pasando. Esto provocó reacciones contradictorias, aplausos en unos barrios y agresiones en otros, personas que cumplían estrictamente con todo y mientras que los demás desobedecían por desconfianza. Una idea fuerte del artículo es que la pandemia produjo una gubernamentalización de los cuerpos. ¿Qué significa esto? Que los cuerpos se volvieron objetos de regulación, confinamiento, toque de queda, distancia, cubrebocas obligatorios. El Estado asumió control total y además responsabilizó a la ciudadanía. Es tu deber no contagiar, es tu deber excluir al otro. Así, la libertad corporal quedó suspendida y todos nos convertimos en vigilantes de todos. Es fuerte pensarlo, pero totalmente reconocible en lo vivido. Ya casi terminamos. Para cerrar, ¿qué es lo más importante que debemos aprender de este texto? Que la enfermedad siempre es social, no podemos gestionarla solo desde lo biológico, además de que es necesario que los gobiernos inviertan en la salud y en la investigación. Que el miedo necesita interpretaciones culturales, no solo datos.
y que combatir el estigma es tan necesario como combatir el virus. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Este análisis del artículo Nelly García Gavidia nos recuerda que las pandemias no solo afectan cuerpos, sino también vínculos, sentidos y sociedades enteras. Nos escuchamos en el próximo episodio de ¿Qué hubole con? Hasta pronto.